Cuando ves personas solas y carentes de amor en el mundo, las conviertes en objetos de tu compasión. Sin embargo, no te das cuenta de que tu ego te hace luchar todo el tiempo por lograr ese estado. Tu ego quiere hacerte creer que solo cuando no necesitas a nadie para lograr lo que deseas, solo cuando estás satisfecho con lo que eres y lo que puedes hacer por ti mismo, tu autonomía y tu aprendizaje habrán llegado a su plenitud, pues esta ha sido su finalidad. La meta que este mundo te propone es que te pares por ti mismo y te autosatisfagas. Tal meta es inalcanzable y solo cuando dejes de pretenderla podrás aprender algo de valor. Estás completo solo en Dios, donde habitas por siempre. Esforzarte por ser aquello que nunca podrás ser es el infierno que tú has creado. Se considera que no poner empeño es conformarse con menos. Sería verdad si aquello por lo que te empeñas tuviese valor. Esforzarte denodadamente por nada sigue siendo no tener nada y acabar con nada. Pero el empeño, sin embargo, debe distinguirse de la lucha. En este curso trataremos de empeñarnos por aquello que tiene valor. No tiene nada que ver con la lucha. ¿Tú crees que abandonar la lucha, desentenderse del conflicto causado por este mundo, es volverle la espalda al mundo real y a todo lo que en él tiene valor? En eso tienes razón. Entonces, no eliges esta opción porque crees que al hacerlo le das la espalda a la responsabilidad y al deber y consideras que tu elección es noble. Pero este deseo de involucrarte en la lucha nada tiene que ver con tu sentido de la responsabilidad y el deber. Es meramente un intento del ego por enredarte en distracciones que te mantienen apartado de tu responsabilidad real. Vuelve a pensar en tu atracción por la lucha. ¿No es acaso atracción por el juego, un juego que esperas ganar, una oportunidad de demostrar tu fuerza y tu temple, tu ingenio y tu agudeza mental? ¿No es acaso otra oportunidad de prevalecer una vez más de que has podido tú solo contra tan poderosos adversarios? Es la única manera que encuentras de probar tu poder y control sobre un mundo caótico. No involucrarse en el caos no es visto como algo deseable, sino como una especie de renuncia, una derrota por abandono. Aunque sabes muy bien que no ganarás el partido que aquí juegas, ¿consideras que el esfuerzo por ganar, no importa cuán inútil resulte, es el que le da valor a tu vida? No involucrarte equivale a no probar tu propia existencia. Para esto has hecho el mundo, para probar tu existencia separada en un mundo apartado de tu Creador. Ese mundo no existe, y tú no existes separado de tu Creador. Tu anhelo de amor te lo dice, es la prueba que no reconoces. ¿Qué te lleva a anhelar amor en un mundo sin amor? ¿Por qué motivo sigues reconociendo que el amor es el núcleo de todas las cosas, aunque no se la valore? Es un claro ejemplo de que los medios y los fines son iguales, pues amor es lo que tú eres y al mismo tiempo lo que buscas. El amor es medio y fin. Todos los símbolos de tu vida física reflejan un significado profundo que, aunque esté oculto a tus ojos, sabes que existen. La unión de dos cuerpos en amor crea un niño. La unión de un hombre y una mujer en el matrimonio crea unidad. El amor está en el corazón de todas las cosas. La forma en que te sientes refleja tu decisión de aceptar el amor o rechazarlo y elegir el temor. No puedes elegir ambas cosas. Todos los sentimientos que calificas de gozosos y compasivos provienen del amor. Todos los sentimientos que calificas de dolorosos o coléricos provienen del temor. No hay más que esto.
Este es el mundo que tú haces. El amor o el temor son tu realidad por elección. La opción por el amor crea amor. La opción por el temor crea temor. ¿Qué opción crees haber hecho para crear el mundo que tú llamas hogar? Este mundo fue creado por tu elección, y una nueva elección puede crear un nuevo mundo. Pero debes saber que no hay más que estos dos, amor o falta de amor, y que el amor es lo único real. Elegir el amor es elegir el cielo. Elegir el temor es el infierno. Ninguno de los dos es un lugar, sino un reflejo claro de que medios y fines son lo mismo. Son un reflejo de tu poder. ¿Puedes acaso pasar junto al amor y no darte cuenta? Por supuesto, lo haces todo el tiempo al elegir ver la ilusión en lugar de la verdad. No se te puede enseñar el amor, pero se te puede enseñar a ver el amor donde éste ya existe. No es mediante los ojos del cuerpo que reconoces al amor. Es mediante la visión de Cristo, pues solo la visión de Cristo contempla el rostro de Dios. Mientras busques un Dios con forma física, no podrás reconocer a Dios. Todo lo real proviene de Dios, nada irreal existe. Cada persona que pasa de esta vida a la siguiente no aprende un gran secreto, sino simplemente toma conciencia de que el amor es todo lo que existe. Nada irreal existe. Piénsalo tú mismo. Si fueses a morir mañana, ¿qué sería significativo para ti hoy? Solo el amor. Esta es la clave de la salvación. Porque el amor no tiene forma física, no puedes creer que aquello que tú eres, aquello por lo que te empeñas, aquello a lo que buscas regresar es el amor. Crees que eres algo distinto y separado del amor. Consideras que el amor es un sentimiento, uno entre muchos. Sin embargo, se te ha dicho que solamente hay dos cosas para elegir, el amor y el temor. Tantas veces has escogido el temor y lo has llamado de distintas maneras que ya no lo reconoces como temor. Lo mismo vale para el amor. A muchas cosas que le temes le das el nombre de amor. Crees que es posible elegirlo como un medio para comprar tu seguridad. En consecuencia, defines al amor como reacción ante el miedo, y es por este motivo que puedes entender que el amor sea lo opuesto al temor. Es verdad, pero como aún no has reconocido al temor como nada, aún no has reconocido al amor como todo. Es por los atributos dados al temor que le has dado atributos al amor. Solo las cosas separadas poseen atributos y cualidades que parecen complementarse u oponerse. El amor no tiene atributos, por eso no se puede enseñar. Si el amor no puede ser enseñado, sino solo reconocido, ¿cómo es posible reconocerlo? A través de los efectos del amor, pues causa y efecto son uno. La creación es efecto del amor, igual que tú. Creer que eres capaz de actuar con amor en una circunstancia y con enojo en otra, y que ambas acciones se originan en el mismo lugar, es un error de proporciones enormes. Nuevamente calificas al amor como un componente circunstancial y crees que actuar con amor más a menudo es un progreso. Actuar con amor recibe la calificación de bueno y actuar con enojo recibe la calificación de malo. Te sientes capaz de actos de amor con proporciones heroicas y de actos temibles de consecuencias horrorosas. Actos de valentía y actos de cobardía, acciones apasionadas que llamas amor y acciones apasionadas que llamas violencia. Te sientes incapaz de controlar los actos más extremos surgidos de estos sentimientos extremos. Consideras peligrosos ambos extremos y buscas un término medio. Se dice que uno puede amar demasiado o demasiado poco, pero nunca lo suficiente. El amor no es algo que haces, es lo que tú eres. Mientras sigas identificando al amor de manera incorrecta,
continuarás siendo incapaz de identificar tu ser. Seguir identificando incorrectamente al amor es seguir viviendo en el infierno. Aunque muchos buscan evitar los altibajos de las emociones intensas, es en ese punto medio de una vida sin pasión donde el infierno se solidifica y adquiere realidad. Calificas al gozo de cielo y al sufrimiento de infierno, y creyendo que hay más opciones que estas dos, buscas un término medio para tu realidad. Una vida con pocos goces y pocos sufrimientos es considerada exitosa, mientras que una vida de gozo es considerada sueño y una vida de sufrimiento pesadilla. A esta confusión sobre la realidad del amor agregas los contenidos de tu historia personal, los hechos aprendidos y las teorías construidas durante tu existencia. Aunque tu propósito permanece oscuro, identificas algunas cosas a las que llamas progreso y otras a las que llamas evolución, y esperas poder cumplir, aunque sea un papel minúsculo en el avance de la humanidad. Esta es tu mayor esperanza, y son pocos los que creen que tendrán algún éxito. Otros rehúsan pensar que la vida tenga un propósito, y por lo tanto se condenan a sí mismos a vivir una vida sin propósito, convencidos de que una persona entre miles de millones no hace diferencia y no tiene incidencia alguna. Hay otros que cierran sus ventanas al mundo y solo buscan que su rincón sea más seguro. Algunos cambian de una opción a otra con la esperanza de que la siguiente les traerá un poco de paz. Creer que estas son las únicas opciones que tienen las criaturas de un Dios de amor es insano. Pero tú crees que pensar lo contrario es locura, dada tu limitada comprensión de quién eres. ¿Puede todo esto ser verdad? La locura de tus procesos de pensamiento y del mundo que percibes deben serte dadas a conocer antes de que estés dispuesto a desprenderte de ellas. Tú lo sabes, pero constantemente lo olvidas. Este olvido es obra del ego. Tu verdadero ser no quiere olvidar, y no puede hacerlo ni por una fracción de segundo. Es precisamente la incapacidad de tu verdadero ser de olvidar la que te da la esperanza de aprender a reconocer el amor y junto con ese reconocimiento poner fin a la locura que ahora percibes. Tu verdadero ser es el Cristo en ti. ¿Cómo podría ser cualquier otra cosa salvo amor o ver con ojos que no sean los del amor? ¿Esperarías que un ser humano decente que ve un mundo sin amor, de miseria y desesperación, no se sienta conmovido? No creas que aquellos que añaden a la miseria del mundo son la excepción. No hay un alma que camine este mundo que no se lamente por lo que ve. Sin embargo, el Cristo en ti no se lamenta, pues el Cristo en ti ve con los ojos del amor. La diferencia reside en que los ojos del amor no ven la miseria y la desesperanza. No las hay. Este es el milagro. El milagro es la visión auténtica. No pienses que el amor puede mirar la miseria y ver en ella amor. El amor simplemente no ve miseria. Creer que Dios contempla la miseria y responde con compasión y preocupación, pero no le pone fin, es creer en un Dios que es compasivo de la manera en que tú lo eres. Piensas que tú acabarías con la miseria si pudieses, comenzando por la tuya. Pero no puedes acabar con la miseria volviéndola real. No existe la magia de transformar la miseria en satisfacción o el sufrimiento en gozo. Estos actos serían ciertamente mágicos, una ilusión encima de otra ilusión. Pero, como has aceptado la ilusión como verdad, buscas otras ilusiones para cambiar lo que nunca fue en algo que nunca será. Ser compasivo como Dios es compasivo, consiste en ver como Dios ve. Insisto una vez más. No se trata de ver la miseria y decirte a ti mismo que no la ves. No abogo por la dureza de corazón, sino por la plenitud de corazón. Si creyeras en la más mínima fracción de la verdad, si solo creyeras que eres una pequeña parte de Dios, no mayor que un pequeño destello de luz en medio de un sol en todo su esplendor, no podrías creer en la realidad de la miseria y la aflicción. Si lo hicieras, también creerías que este es el estado de Dios. Y si esto fuese verdad, ¿qué esperanza habría de acabar con la miseria? ¿Qué luz habría en el universo para poner fin a las tinieblas? Invierte este pensamiento y observa si ahora tiene más sentido. En este escenario,
un Dios benevolente y amoroso que ha extendido su ser a la creación del universo. De alguna manera se las ha arreglado para extender también lo que no es Él, es decir, para crear lo que en nada es semejante a su ser. ¿Acaso tú intentarías tamaña insensatez? ¿Acaso concebirías lo inconcebible? ¿Qué otra respuesta nos queda salvo que no ves la realidad tal como es? ¿Qué beneficio te produce ver incorrectamente? ¿Cuál es el riesgo de ver lo nuevo? ¿Qué sería un mundo sin miseria sino el cielo? No busques que figuras del pasado te muestren el camino al presente, más allá de las ilusiones. Busca en tu interior a aquel que conoce el camino. Cristo está en ti y tú estás en Dios. Prometí nunca abandonarte ni dejarte sin consuelo. El Espíritu Santo trajo el sosiego que tu mente atribulada aceptaría. Ahora vuélvete a mí en busca de sosiego para las tribulaciones de tu corazón. ¿Todavía no has revertido tu pensamiento de manera suficiente? ¿O tu corazón no estaría atribulado? La reversión no tuvo lugar porque separaras la mente y el corazón y crees que puedes involucrar a uno de los dos sin involucrar al otro. Crees que conocer en la mente es un proceso de aprendizaje que se erige aparte de todo lo que eres. En consecuencia, crees que puedes conocer sin ese ser sabio que ya eres. Crees que puedes amar sin ese ser amoroso que eres. Nada se construye apartado de tu ser. Nada se construye solo. Todos tus intentos por mantener las cosas separadas no son más que una reproducción de la separación original, cuyo fin es convencerte de que la separación en verdad ocurrió. No estaba separado ni solo. Al oír estas palabras tu corazón se regocija, pero tu mente se revela. Y se revela porque es el bastión del ego. Tu sistema de pensamientos es lo que ha hecho el mundo que ves, y el ego es tu compañía constante en esa construcción. Sin embargo, tu mente también se ha regocijado con el aprendizaje de todas las enseñanzas que te trajeron hasta aquí, y se ha felicitado por esta hazaña que le dio solaz. En este solaz, entonces, el corazón empieza a ser oído. Así como el Espíritu Santo puede usar lo que el ego ha construido, el ego puede usar lo que la mente ha aprendido pero todavía no ha integrado. Mientras no seas lo que has aprendido, dejas lugar para las maquinaciones del ego. Cuando eres lo que has aprendido, no queda lugar para que el ego exista. Y desalojado del hogar que le habías construido, muere lentamente. Pero para que esto ocurra, el ego se enorgullece de lo que la mente ha obtenido, aún de la mayor paz y satisfacción brindadas por el aprendizaje. Se ve a sí mismo como mejor, más fuerte y más apto para el éxito mundano. Es capaz de utilizar todo lo que has aprendido para seguir sus propias motivaciones y palmearte la espalda por tus nuevas capacidades. Sin tu vigilancia, puede efectivamente parecer más fuerte que antes y más duro en sus críticas. Simula llevarte a adoptar nuevas formas, solo para usar lo que has aprendido para incrementar tu sensación de culpa. De esta manera va ganando pequeñas batallas cotidianas que conducen a tu capitulación final, al día en que finalmente te rindes y admites la derrota. El ego desafía tu derecho a la felicidad, el amor y los milagros, y solo busca llevarte a proclamar que vivir con estas fantasías no sirve para nada, pues jamás serán posibles. Has marchado al campo de batalla con valor. La guerra arrecia día y noche, y tú te vas desgastando. Tu corazón clama solaz, y tu clamor no pasa inadvertido. Aquí está la ayuda. No creas que todo lo que aprendiste será inútil a la hora de hacer lo que te fue dado hacer. No creas en tu fracaso ni en el éxito del ego. Todo lo que has aprendido permanece contigo, más allá de tu percepción del resultado de tu aprendizaje. Lo único que necesitas cambiar es tu percepción de que el resultado estará bajo tu control. Recuerda que causa y efecto son una sola cosa. No puedes fracasar en aprender lo que quieres aprender. Comenzaremos trabajando en un estado de neutralidad en el cual ya no hay guerra que pelear y han cesado las batallas cotidianas. Quien gane y quien pierde no nos preocupa. La paz aún no ha llegado, pero la bandera blanca de la rendición se agita sobre un terreno santificado, donde por un breve tiempo
Reinará la neutralidad hasta que la paz irrumpa con gran regocijo. En esta guerra no hay victoriosos ni botín para repartir. Has aprendido una y otra vez que esto no es lo que quieres. Todo lo que ahora buscas es la libertad para volver a casa. Lejos de los gritos de agonía, la derrota y la vanagloria. El estado de neutralidad es donde comienza el regreso. Los ejércitos aún no se han retirado, pero ya han empezado los preparativos. Así como no puede aprenderse la verdadera sabiduría, el amor no puede ser aprendido y tú no puedes ser aprendido. Eso único que deseas y no puedes aprender ya se ha realizado. Se ha logrado en ti. Está en ti. Imagina cómo sería si el océano, el guepardo, el sol, la luna o Dios mismo intentasen aprender qué son. Lo mismo es contigo. Todo existe dentro de ti. Tú eres el universo. Es un universo compartido, sin divisiones. No hay secciones, ni partes, ni dentro ni fuera, ni sueños, ni ilusiones que puedan escapar o esconderse, desaparecer o cesar. No hay condición humana que no exista en todos los seres humanos. Es completamente imposible que uno tenga lo que el otro no tiene. Todo es compartido. Esto siempre ha sido verdad y lo será por siempre. La verdad es la verdad. No hay grados de verdad. Tú no eres forma. Tampoco lo es tu mundo real. Buscas el rostro de Dios en la forma, así como buscas el amor en la forma. Tanto Dios como el amor están presentes, pero no en la forma que los ojos de tu cuerpo pueden ver. Así como las palabras que ves sobre esta página son solo símbolos de un sentido que está más allá de lo que los símbolos pueden expresar. Así también ocurre con todas las cosas y personas que te rodean, las que ves y las que solo puedes imaginar. Buscar el rostro de Dios, aún en la forma de Cristo, es buscar lo que eternamente no tiene forma. Ver de verdad es comenzar a ver lo que no tiene forma. Y comenzar a ver lo que no tiene forma es comenzar a comprender aquello que tú eres. Lo que ahora ves son solo símbolos de lo que en realidad está delante de ti, en una gloria que trasciende tus imágenes más profundas. Sin embargo, persistes en querer solo lo que tus ojos pueden ver y tus manos pueden aferrar. A estas cosas llamas reales y a todo lo demás irreal. Puedes cerrar los ojos y creer que estás a oscuras, pero no creerás que ya no eres real. Cierra los ojos a todo aquello que te has acostumbrado a ver y verás la luz. En la luz que viene solo a los ojos que ya no ven, encontrarás al Cristo que mora en ti. En Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hijo de hombre. Caminó por el mundo con un rostro muy parecido al tuyo, un cuerpo con 2 brazos y 2 piernas, 10 dedos en las manos y 10 en los pies. Pero tú sabes que Jesús no era solo eso, ni es eso, imagen de Cristo. Jesús le dio un rostro al amor, del mismo modo que tú. Pero el amor no se apega a la forma y dice, esto es lo que soy. ¿Cómo puede algo tener forma salvo en símbolos? Un blasón familiar o una alianza matrimonial son semejantes, representan lo que simbolizan mediante la forma. No hay forma que no sea así. Una forma no es más que una representación. Ves miles de formas por día con diferentes nombres y diferentes funciones. Y no piensas que todas son lo mismo. Le otorgas valores a cada una según su utilidad, apariencia, preferencia o reputación. Ubicas a cada una en relación contigo, por lo que ni siquiera ves la forma tal como es, sino como te resulta bien a ti. Aprisionas la forma dentro de lo que ella significa para ti, y aún así ese sentido es más auténtico que su forma. Tú le das significado a todas las cosas,
y al hacerlo pueblas tu mundo de ángeles y demonios, cuya categoría está determinada por quién te ayudará y quién te perjudicará. De esta manera decides quiénes son tus amigos y quiénes tus enemigos, y qué amigos se convierten en enemigos y qué enemigos se convierten en amigos. Mientras que, en tu juicio, un lápiz seguirá siendo un lápiz, por lo menos mientras siga teniendo todas las cualidades que tú has decidido que un lápiz debe tener. Pocas personas pueden exhibir en todo tiempo y lugar aquellas cualidades que tú has predeterminado que deben poseer. Y así es como algunos te decepcionan y otros te entusiasman. Uno es un paladín de tu causa y otro te denigra. En todos los escenarios tú eres el hacedor de tu mundo, al que le atribuyes sus causas y efectos. Si esto puede ser así, el mundo no puede ser sino simbólico, y el significado de cada símbolo es elegido por ti y para ti. Nada es lo que es, sino solo lo que es para ti. A esta confusión traemos un solo enunciado. El amor es, nunca cambia, se simboliza solo a sí mismo. ¿Cómo puede dejar de significar todo o de comprender todo significado? Ninguna forma puede abarcarlo, pues él abarca todas las formas. El amor es la luz en la que la forma desaparece y todo lo que existe es visto tal como es. El amor es, nunca cambia, se simboliza solo a sí mismo. ¿Cómo puede dejar de significar todo o de comprender todo significado? Ninguna forma puede abarcarlo, pues él abarca todas las formas. El amor es la luz en la que la forma desaparece y todo lo que existe es visto tal como es. Tú, que buscas ayuda, te preguntas ahora de qué manera puede esto ayudarte. ¿Qué queda por decir que no haya sido dicho? ¿Qué son estas palabras? Lo admito, sino símbolos. La ayuda llega en aquello que simbolizan. No necesitas creer en las palabras ni en el potencial de los ejercicios para cambiar tu vida, pues estas palabras llegarán a ti como lo que son, no como los símbolos que representan. Ha sido sembrada una idea del amor en un huerto fértil que la hará crecer. Todas las cosas nacen de una idea, un pensamiento, una concepción. Todo lo que se manifiesta en el mundo fue concebido primero en la mente. Sin embargo, aunque sabes que es verdad, continúas creyendo que tú eres el efecto y no la causa. Esto se debe en parte a tu concepto de la mente. Aquello que creas que existe, existirá para ti. Muchas enseñanzas han intentado desalojar este concepto al que te aferras con tanto apego. Pero como tú usas la mente para manejar conceptos, no has podido dejar que las nuevas enseñanzas surtan su efecto. Esto sucede porque crees que tu mente controla lo que piensa. Crees en un proceso de ingreso y egreso de datos, todos completamente humanos y científicamente comprobables. El nacimiento de una idea, entonces, es resultado de lo que ha llegado antes, de ver algo viejo como nuevo, de mejorar una idea anterior, de adoptar información diversa y darle una nueva configuración. ¿Qué significa esto para el aprendizaje que no es de este mundo? Significa que lo filtras con los mismos lentes, piensas en él de la misma manera, buscas acumularlo a la espera de que produzca una mejora respecto de lo que ha sido antes. Buscas pruebas de que comportarse de determinada manera producirá determinados resultados, como un niño que aprende a no tocar una estufa porque está caliente y tocarla le traerá como resultado una quemadura, o que aprende que una manta tibia es agradable. Sometes el aprendizaje a 1000 pruebas que dependen de tus sentidos y tu juicio, pero mientras crees saber qué habrá de quemarte y qué te resultará placentero, sometes lo incomparable a lo comparable. No pienses que tu mente, tal como la concibes, aprende sin comparar. Todo es verdadero o falso, correcto o incorrecto, blanco o negro, caliente o frío, basándose solamente en sus contrastes. Una sustancia química reacciona de una manera y otra reacciona de otra, y crees que solo mediante el estudio de las dos tiene lugar el aprendizaje. No has renunciado a la idea de que tienes el control de lo que aprendes,
ni has aceptado que puedes aprender por un camino que antes no usabas. En consecuencia, nos desplazamos de la cabeza al corazón solo para aprovechar tus conceptos del corazón. Conceptos mucho más acordes con un aprendizaje que no es de este mundo. Las palabras de amor no entran en tu cuerpo por los ojos para asentarse en el cerebro, para ser allí destiladas en un lenguaje que puedas entender. Mientras lees, presta atención a tu corazón, pues este aprendizaje entra por él y en él se queda. Tu corazón es ahora tus ojos y oídos. Tu mente puede permanecer dentro de tu concepto del cerebro, pues ahora la soslayaremos y no le enviaremos información para procesar ni datos para que calcule. El único cambio de pensamiento que se te pide es darte cuenta de que no la necesitas. Lo que puede llegar a significar esto para ti está más allá del aprendizaje de este curso. Este único concepto, si te entregas a él y no lo reemplazas, te liberará más allá de todo lo que puedas imaginar y liberará también a tus hermanos y hermanas. Una vez que el concepto de tu mente es derribado, otros lo siguen rápidamente, pero ninguno está más amurallado que el primero, el que hoy empezamos a dejar que caiga. Tú, que no has podido separar la mente del cuerpo, el cerebro de la cabeza, la inteligencia del conocimiento, anímate, renunciamos a seguir esforzándonos. Simplemente aprendemos de una manera nueva y en nuestro aprendizaje tomamos conciencia de que nuestra luz brilla desde el interior de nuestro corazón, nuestro altar al Señor. Aquí mora el Cristo en nosotros y aquí concentramos nuestras energías y nuestro aprendizaje. Pronto comprenderemos que aquello que habríamos de saber no puede ser computado en los bancos de datos de un cerebro sobrecargado en el que hemos confiado por demás, ni en una mente que no podemos separar de donde creemos que está. En contraste, nuestros corazones salen al mundo, al que sufre, al débil del cuerpo y mente. Nuestros corazones no son fácilmente confinados dentro de nuestras paredes de carne y hueso. Nuestros corazones adquieren alas con la alegría y se quiebran con la tristeza. No así el cerebro, que sigue registrándolo todo como un observador silencioso, para decirte finalmente que los sentimientos de tu corazón son una tontería. A nuestro corazón apelamos en busca de guía, pues en él reside el único que verdaderamente guía.